Bienvenidos a mi canal Las Monedas de Judas. Aquí estoy de nuevo con una crónica del futuro a cargo de uno de los psíquicos más famosos de los Estados Unidos. Su nombre, Edgar Cayce, también conocido como el Profeta Durmiente. Edgar Cayce tenía la capacidad de hablar con los espíritus de los fallecidos, lo que se conoce como ser un medium, y poder responder a preguntas sobre temas muy diversos, como sanación, reencarnación, inmortalidad, espiritualidad, guerras, la antigua civilización de la Atlántida y futuros acontecimientos mientras se encontraba en un estado hipnótico de trance. Unas respuestas en estado de hipnosis conocidas como lecturas de las vidas. A Edgar Cayce se le considera algo más que un simple vidente. También se le considera el padre de la medicina holística. La medicina holística es una terapia considerada como medicina alternativa. Cree que el cuerpo humano tiene unos poderes de sanación naturales. El ser humano se le considera como una unidad, cuerpo, mente, espíritu. La medicina holística se diferencia de la medicina oficial en que la primera aborda un tratamiento integral del paciente, mientras la segunda trata de curar esa enfermedad en concreto del paciente. La religión que profesaba Edgar Cayce era cristiana. Él formaba parte de la organización religiosa Discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo, también conocidos simplemente como discípulos, son una denominación cristiana restauracionista, fundada por Thomas y Alexander Campbell, en la región de los Apalaches, a comienzos del siglo XIX. Tenían como fin restaurar el cristianismo primitivo y acabar con el denominacionalismo. Algunos investigadores consideran a Edgar Cayce como un precursor de la nueva era, todo ello debido a su peculiar sistema de creencias, que va más allá del cristianismo tradicional. Y por esa razón, algunos cristianos ortodoxos en el sentido tradicional de la palabra, sienten rechazo por las revelaciones sobrenaturales de Edgar Cayce. Las opiniones de Edgar Cayce sobre asuntos como la reencarnación o sobre los registros acásicos. Los registros acásicos, la religión de la teosofía y la escuela filosófica llamada antroposofía, se denomina un compendio de acontecimientos, pensamientos, palabras, emociones o intenciones universales que han ocurrido en el pasado, en el presente y en el futuro. Edgar Cayce, que nació el 18 de marzo de 1877 en Hopkinsville, estado de Kentucky, según algunos investigadores, al parecer ya tenía amigos imaginarios desde pequeño, que desaparecían con el tiempo. Los padres de Edgar Cayce eran granjeros y tuvieron 6 hijos en total. Cuando Cayce era niño, supuestamente vio el fantasma de su difunto abuelo. Él estaba convencido de que era un fantasma, porque se veía transparente si observabas con detenimiento. Y cuando era niño, Cayce fue golpeado en la cabeza con una pelota de béisbol, por lo que le llevaron al hospital, donde lo declararon muerto. Pero en segundos se despertó, completamente sano. Aquí tengo que decir que un famoso clarividente español, el Marqués de Araciel, comentaba que muchas veces el don de la evidencia nacía, por ejemplo, de un golpe fortuito en la cabeza, o cuando el cuerpo es víctima de una fuerte descarga eléctrica, como puede ser producto de la caída de un rayo. En diciembre del año 1893, su familia se mudó definitivamente a Hopkinsville, Kentucky, donde solo estudió hasta la high school. No dejó la educación por falta de recursos, sino lo hizo para ponerse a trabajar inmediatamente, pues era la costumbre de la época. También se unió a los discípulos de Cristo como misionero, enseñando la Biblia los domingos, y contaba a los demás que veía el aura de las personas y escuchaba voces de gente fallecida. En el año 1900, Cayce empezó a vender seguros de la compañía Goodman of the World. Sin embargo, perdió completamente la voz por una severa laringitis. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Con sus ahorros abrió un estudio fotográfico al volver a Hopkinsville. En la profesión de fotógrafo, para bien o para mal, no le hacía falta mucho hablar. En el año 1901, un viajero que también era hipnotizador y que se hacía conocer como Hart the Log Man,
llegó a Hodgsonville, asegurando curar enfermedades con solo hipnosis. Y Edgar Cayce se sometió al tratamiento frente a una audiencia, pero siguió sin recuperar la voz. Otro hipnotizador, llamado Al Lane, se ofreció a ayudarlo. Durante el trance, Cayce finalmente habló, pero refiriéndose a sí mismo como nosotros. Lane preguntó cuál era el problema de Cayce. La entidad contestó que se debía a una mala circulación de la sangre en la garganta. Lane preguntó si esa enfermedad era curable, y la entidad dijo que esperara. Después la entidad dijo que Cayce estaba curado. Y aquella sesión de hipnosis finalizó después de 20 minutos. Cayce volvió a ser el mismo, y continuó hablando normalmente. Así se inició una asociación entre ambos para usar la habilidad en ayudar a otros. Cayce recibía cartas de personas que no conocía, y en las lecturas recetaba tratamientos a pacientes que podrían estar a miles de kilómetros de distancia. Cayce no recordaba nada de lo que decía en sus trances, y dependía de transcripciones por parte de los testigos. El caso más espectacular fue con Amy Dietrich, una niña de 5 años en estado de coma, y que sufría convulsiones. Cayce en su lectura aseguró que la niña había caído de un carruaje, lastimándose la columna, lesión por donde entraron bacterias. Y para su curación recomendó que la niña le diesen masajes en la espalda. En otra lectura dijo que los masajes se hicieron de forma incorrecta, dando más instrucciones para que se hicieran de forma correcta, y a los pocos días Amy estaba curada completamente. El 17 de junio de 1903, Edgar Cayce se casó con Gertrude Evans, aunque su primer hijo no nacería hasta 1907. El segundo hijo nació en el año 1911, pero por desgracia murió a los pocos días. Durante el periodo comprendido entre los años 1912 y 1925, Edgar Cayce viajó a Texas, donde hizo lecturas buscando petróleo. Ordenó la construcción de un pozo en uno de los lugares señalados, pero por falta de financiación no se extrajo el petróleo. Las lecturas aseguraron que fue un castigo por su uso de habilidad buscando lucro. Regresó a Hodgsonville, donde desarrolló Pitt, un juego de cartas sobre bolsa de valores. En el año 1923, Arthur Lammers, impresor de Pitt en Dayton, Ohio, contactó a Cayce solicitando una lectura para sí mismo. Cayce aceptó, y Lammers aprovechó para preguntar sobre la reencarnación y la vida después de la muerte. Cayce, enojado por esto, enunció unas reglas para prohibir toda lectura sobre estos temas y llevar registros detallados de las sesiones. En el año 1925, durante una sesión, la entidad exigió a Cayce que se mudara a Virginia Beach, ubicada en el estado de Virginia, y allí abrió un hospital, asegurando que la arena de ese lugar tenía propiedades curativas. Edgar Cayce recibió financiación de Morton Blumenthal, un corredor de bolsa de Nueva York, para abrir The Cayce Hospital. Allí se diagnosticaban enfermedades y se prescribían diversos métodos de tratamiento, desde una modificación del régimen alimenticio hasta una intervención quirúrgica. Los temas de las lecturas, además de medicina, también lo eran sobre temas relacionados con el ocultismo y el esoterismo. En esa época, el profeta durmiente perfeccionó su método. Edgar Cayce se dormía en segundos, y una secretaria transcribía todo lo que decía, además de grabar la sesión con un gramófono. Estableció un límite a la hora de hacer lecturas. Eran 6 el máximo permitido, según las órdenes de las voces. En el año 1929, Blumenthal solicitó una lectura sobre la bolsa de valores, y Edgar Cayce respondió que la bolsa colapsaría y que era demasiado tarde para hacer algo. Lamentablemente así ocurrió, y Blumenthal perdió todo su dinero, y sin la financiación de Blumenthal, el hospital de Edgar Cayce tuvo que cerrar. En la década de los 30, Edgar Cayce se retiró de la vida pública, enfocándose en los study groups, en los cuales se discutían temas esotéricos como el karma, la astrología y vidas pasadas, rompiendo su antigua limitación de tratar estos temas. El profeta durmiente desarrolló el concepto de los registros acásicos cuando le preguntaron de dónde salía todo el conocimiento de sus lecturas.
Él respondía: es una especie de almacén de todo lo que ha acontecido desde el inicio de los tiempos registrado en el éter. Allí está todo lo que ha acontecido desde el inicio de los tiempos y todos los conocimientos del universo. En el año 1943 volvió a ganar notoriedad al dar una entrevista para la revista Coronet. Esa entrevista se titulaba El hombre milagro de Virginia Beach. El gobierno estadounidense lo contrató para localizar soldados desaparecidos en combate durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que las sesiones eran agotadoras y, como ya dije anteriormente, establecía un límite de 6 sesiones por día, Edgar Cayce era incapaz de negarse, y en ocasiones parece ser que amplió ese límite de lecturas diarias a 8. Edgar Cayce falleció el 3 de enero de 1945 y fue enterrado en Hopkinsville, Kentucky. Algunos investigadores consideran que la fama de Edgar Cayce es inmerecida y que proviene en su mayoría de artículos periodísticos sensacionalistas, declaraciones juradas, anécdotas, testimonios y libros, en lugar de cualquier evidencia empírica que pueda evaluarse de forma independiente. El investigador Martin Gardner, por ejemplo, escribió que todas las afirmaciones y descripciones verificadas de los trances de Cayce y que aparecen en libros dedicados a su persona se pueden encontrar en libros de autores como Carl Jung, Ouspensky o Elena Blavatsky. Michael Shemer escribió un libro en el que dijo lo siguiente sobre Edgar Cayce: sin educación más allá del 9º grado, Cayce adquirió su amplio conocimiento a través de la lectura voraz, y así tejió una serie de cuentos elaborados. Según Shemer, Cayce era propenso a la fantasía desde su juventud y a menudo decía que hablaba con ángeles y recibía visiones de su abuelo materno. El mago James Randi comentó que a Cayce le gustaba utilizar expresiones como siento eso o tal vez, expresiones que parecía evitar una afirmación tajante. Joseph Lorraine, de la Universidad de Duke, que además de ser botánico, era un estudioso de la parapsicología que estudia fenómenos psíquicos, no quedó muy impresionado con Edgar Cayce. Una lectura de Edgar Cayce a su hija fue notablemente inexacta, según su testimonio. Parece ser que con frecuencia, según él, Cayce se equivocaba aún más, como cuando proporcionaba el diagnóstico de sujetos que habían muerto desde que se enviaron las cartas solicitando las lecturas. La divulgadora científica Karen Stolfnow escribió lo siguiente: la realidad es que sus curas eran rumores y sus tratamientos eran remedios caseros que en algunos casos eran inútiles y en el peor de los casos era peligroso. Cayce no pudo curar a su propio primo, ni a su propio hijo que murió cuando era un bebé. Muchas de las lecturas de Cayce se realizaron después de que el paciente ya había muerto. La Asociación para la Investigación y la Ilustración de Cayce ha sido criticada por promover la pseudociencia. En defensa de Edgar Cayce, yo tengo que decir lo siguiente. No voy a decir que remedios de medicina alternativa de Edgar Cayce funcionasen, porque no los he probado. Pero el hecho de que Edgar Cayce no haya curado a todos sus pacientes y algunos hayan muerto, también le sucede a los médicos que trabajan en hospitales con pacientes con dolencias graves, y nadie pone en duda sus conocimientos y profesionalidad. Por otro lado, existen casos documentados que los consejos o remedios propuestos por Edgar Cayce sí curaron a algunas personas. Sobre que era un hábil charlatán, gracias a ser un lector voraz, no es un argumento muy consistente. Las lecturas las hacían en un estado de trance hipnótico, y en dichas lecturas utilizaba una terminología médica que cuando él despertaba no recordaba o desconocía, volviendo a ser la persona sencilla que era. Respecto a las dudas sobre su don profético, no digo que no cometiese errores, pero es que en general todos los videntes, incluso los más célebres, cometen errores en sus vaticinios. De ser un charlatán, no recibiría tantas consultas durante tantos años de personajes de la talla de Thomas Alva Edison, investigador, científico y empresario, o de financiero Nelson Rockefeller, además de otros hombres de negocios, que acudieron a él en busca de ayuda y asesoramiento. Parece ser que, por ejemplo, Edgar Cayce era muy capaz y preciso a la hora de encontrar yacimientos petrolíferos.
y predijo el crack del 29. Su fama era tal que el gobierno estadounidense no dudó en buscar su ayuda para encontrar el paradero de soldados estadounidenses fallecidos en combate durante la Segunda Guerra Mundial, y parece ser que lo logró en la mayoría de los casos. Y se da otra circunstancia. Edgar Cayce no cobraba por sus servicios. Él dependía solamente de las donaciones voluntarias, lo que lo obligaba tanto a él como a su familia a vivir con lo justo, y en ocasiones pasaban apuros económicos. Si Edgar Cayce era un charlatán, era un poco tonto. Y ahora voy a dar paso a algunas de las profecías de Edgar Cayce. Entre algunas de sus profecías cumplidas más destacables está la ascensión de Alemania 2 décadas antes de que sucediera, la depresión económica del año 1929. También vaticinó que habría una coalición entre países como Alemania, Austria y Japón, y que haría arder la tierra, desatando un conflicto bélico a escala mundial, que Estados Unidos entraría en esa contienda en 1941, y también acertó que los Estados Unidos y los países aliados vencerían a la Alemania nazi y a Japón en la Segunda Guerra Mundial que acabaría en el año 1945. Los acontecimientos que profetizó Cayce abarcan un periodo de 40 años, fundamentalmente entre los años 1958 y 1998. Edgar Cayce profetizó que Europa cambiaría rápidamente. Según él, países como Italia o Grecia se encontraban en peligro, pues él predecía el despertar de algunos volcanes, por ejemplo, Vesubio o Etna, en el caso italiano. Los que teman los terremotos harán bien en instalarse en Irlanda, pues de todos los países del mundo, es este el que le padecerá menos. Por 1000 sacudidas padecidas en Inglaterra, solo habrá 43 en Irlanda. También predijo con acierto el fin del régimen nazi comunista. Y añade, en Rusia ve que se acaba el comunismo y predice para este país libertad. Según sus palabras, a través de Rusia viene la esperanza del mundo, no por relación con el comunismo, sino por la libertad. Cada hombre vivirá para su amigo, y este principio saldrá de Rusia. Claro que esto tardará muchos años en hacerse realidad. Sin embargo, de Rusia surgirá la esperanza del mundo, ya que estos regímenes totalitarios que desean reglamentar no solo la vida económica de la gente, sino también su vida mental y espiritual, no pueden durar mucho tiempo. En el año 1934, Edgar Cayce predijo que la mayor parte del Japón se hundiría en el mar, y el geólogo japonés Nobuchiko Bara afirma que el archipiélago se hunde continuamente en el mar, a razón de 2 o 3 centímetros por año. Edgar Cayce predijo una lucha racial en Norteamérica, una lucha que se convertiría en un enfrentamiento civil, y efectuó una predicción que todavía no se ha cumplido. Cuando un gran número de islas y tierras caigan bajo el yugo de los que no temen ni al hombre ni al diablo, y proclamen que el poder es el derecho, entonces correrá la sangre, como la época en la que se veía luchar al hermano contra el hermano. En una de sus lecturas, Edgar Cayce se vio en Nebraska en el año 2100, es un estado de Estados Unidos, y dijo lo siguiente: el mar cubre aparentemente toda la parte oeste de la comarca, y la ciudad donde yo vivía estaba en la costa. Él se vio viajando en un gran avión de metal, en forma de cigarro, que alcanzaba grandes velocidades. Edgar Cayce se detuvo en una ciudad totalmente destruida, y preguntó dónde estaba. En New York, le contestaron, mirándoles asombrados. Entonces vio numerosas canteras, y vio que se reconstruía la ciudad. Vio que el agua cubría gran parte de Alabama, y que Norfolk y Virginia eran unos inmensos puertos de mar. Las industrias se hallaban diseminadas en vez de estar centralizadas en las ciudades, y muchas casas eran de cristal. Es posible, dijo, que estas ciudades queden un día sumergidas en el océano. Jamás habló de destrucción nuclear, a pesar de que aseguraba que el hombre podría destruirse a sí mismo, como ya había ocurrido en la Atlántida. Edgar Cayce también tiene una profecía sobre una hambruna, y comenta al respecto, y es un consejo.
El que puede adquirir una granja tiene suerte. Cómprala, si no quiere conocer hambre en un futuro. La hambruna está profetizada en las Sagradas Escrituras. También fue predicha por numerosos profetas anteriormente. Pero Edgar Cayce también lo predice para Norteamérica. Él achaca esta hambruna al incremento desmesurado de la población y la falta de terrenos cultivables, y por lo tanto la necesidad de construcción masiva que se avecinará. Todo esto es lo que hará que el mundo entre en guerras por enfrentamientos, pues las necesidades de comida dará lugar a que haya millones de fallecimientos en todo el mundo por esta causa. Profecías sobre la Atlántida. Pero en junio de 1940, él predijo que la isla de Poseidón se contaría entre las primeras zonas de la Atlántida, que volvería a surgir de entre las olas del Mar Caribe. Incluso precisó que este movimiento podría iniciarse a partir del 1969 o en los años siguientes, pero mucho después de esa época. También afirmó que todas las tierras que deben emerger no lo harán a la vez, sino de forma progresiva y lenta. Edgar Cayce habló algo más sobre la Atlántida. En una sesión describió una tumba llena de archivos, situada en una pequeña pirámide, que contenía recuerdos inestimables sobre el antiguo Egipto y la Atlántida. Él declaró que esta pirámide se halla bajo la arena, cerca de una de las patas de la Esfinge, y que se descubriría en el año 1978, una profecía que aún no se ha cumplido. El profeta durmiente predijo que se iba a desarrollar un nuevo campo de la ciencia basado en un fenómeno psíquico espiritual. Se producirá un cambio en el enfoque y en el estudio. El mundo dará más peso a los fenómenos espirituales y menos peso a los fenómenos materiales. Este nuevo campo, la ciencia espiritual, estará a la altura de otras áreas de la ciencia. En 1939, Edgar Cayce predijo la muerte de 2 presidentes de Estados Unidos. Él dijo: va a haber turbulencias sociales. Habrá conflictos entre el capital y el trabajo. Los estadounidenses verán dividido su país en 2. Todo ello antes de que tengáis al segundo de los presidentes, que después morirá en el ejercicio de su cargo, para ser sustituido por un gobierno controlado por la mafia. En abril de 1945, el presidente Franklin D. Roosevelt murió en el cargo. Edgar Cayce también predijo la muerte a manos de otros del presidente John F. Kennedy en Dallas, Texas, en noviembre de 1963. El profeta durmiente es contundente. Habrá una mayor agitación social, a menos que exista más consideración por aquellos que producen, una mejor división de las ganancias excedentes del trabajo. Edgar Cayce también predijo lo siguiente: el presidente número 44 de Estados Unidos sería de raza negra, y sería el último, y además apretaría el gatillo nuclear. Esta profecía se ha cumplido parcialmente. Algunos investigadores consideran que se refiere al presidente Barack Obama, pero el presidente Barack Obama no apretó ningún gatillo nuclear. Edgar Cayce también predijo que la Tierra iba a experimentar un cambio en sus polos magnéticos. Una vez cumplido ese cambio, no habrá más desastres geológicos. El cambio en los polos magnéticos se desatará por la llegada de un cuerpo celeste al sistema solar. Tierras que tienen un clima cálido se volverán heladas, y tierras cubiertas por el hielo se volverán cálidas. Crecerá el musgo y los helechos en lugares donde antes no los había. Llegará un momento en el que el sol se oscurecerá, y eso significará un evento de despertar espiritual. Los grandes cambios mundiales ocurrirán en el lapso de una generación. Los cambios se iniciarán de forma lenta. Más tarde se verá un aumento en la intensidad. Habrá terremotos y cambio climático, al igual que tormentas y sequías. Uno de los signos del comienzo de este periodo es el movimiento de masas de tierra en el Océano Pacífico, a la vez que se desata actividad en el mar Mediterráneo y en el monte Etna, en Sicilia. Esto marcará el comienzo de los cambios a gran escala.
La mayor parte de Europa desaparecerá bajo las aguas rápidamente para convertirse en océanos, mares y bahías, especialmente la Europa septentrional. Quedarán sumergidas países como Inglaterra, Alemania o Ucrania. América estará sujeta a grandes cambios, pero estos afectarán más a Sudamérica, que se verá sacudida como una alfombra por ambos extremos. El mundo sufrirá una gran crisis financiera, lo que actualmente está comenzando a suceder. La costa atlántica de América se verá alterada, especialmente alrededor de Nueva York, la cual se verá destruida. Habrá un gran terremoto en California. Ciudades como San Francisco, Los Ángeles y Santa Bárbara, por decir algunas ciudades importantes de los Estados Unidos, dejarán de existir. Nuevas tierras surgirán en el Atlántico y en el Pacífico, frente a las costas americanas, como los restos de continentes perdidos en otras épocas. Aparecerán nuevas tierras en el Atlántico y en el Pacífico, en la zona del Caribe y las Bahamas. Edgar Cayce dijo que la inversión de polos en el planeta Tierra se iniciaría a partir del año 1998. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal, dale a like, activa la campanilla para recibir notificaciones, puedes seguirme en las redes sociales y leer mis blogs. También puedes colaborar en este proyecto. Te dejo los enlaces en la descripción. Un saludo y hasta pronto.